Estás escuchando El Pitch, un podcast sobre comunicación digital para negocios. Aprende a convertir, vender más y posicionar tu marca en Internet a través de los mejores ejemplos y casos de éxito en Cuba. Soy Katia Sánchez, fundadora de La Penúltima Casa, y me acompaña Adriana Sigüenza, asesora de negocios. Juntas, vamos a ayudarte a transitar con éxito por este mundo de las marcas y lo digital. Ya comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio 13º de El Pitch. Nos hemos demorado bastante en sacar el episodio, pero prometemos hacer algo que les dé un poco de porqués, de razones y también, sobre todo, de lo que va a suceder con El Pitch próximamente. Estoy por primera vez desde el episodio 0 con mi querida Adriana Sigüenza. Al fin. Hola, Adriana. Vamos a tener una conversación después de 2 episodios de trabajar, ambas en el podcast, pero que no interactuamos como tal entre nosotras, así que estamos súper felices de poder compartir espacio. Sí, esto va a ser un episodio interesante, la verdad. Y al final, quédate hasta el final, porque al final vamos a estar develando una sorpresa que tenemos para muy prontito y que es como un regalo a todas las personas que nos han escuchado durante estos ya 13 episodios. Bueno, Katia, yo creo que tenemos que contarle un poco a la audiencia cómo fue que surgió el podcast, porque además nosotros no nos conocíamos tanto antes de unirnos en este proyecto, pero ya nos veníamos acercando. Y creo que ahora deberíamos contar un poquito del lado de cada una, ¿no? Cómo fue la experiencia hasta llegar hasta aquí, porque realmente ha sido un poco aventurero, ¿no? Lanzarse en el sector privado, un podcast donde no había precedentes, donde no se sabía realmente el interés de la audiencia, si iba a haber audiencia o no. No, y además de eso, que no hay una cultura como tal del podcast en Cuba, como hay en otros países, quizás anglosajones, hispanos, que ha venido un poco arrasando los podcasts están de moda, pero en Cuba no. Entonces fue difícil. Incluso yo recuerdo que hice una encuesta antes del podcast, cuando ya teníamos la idea, en el canal de Telegram de La Penúltima Casa, y casi nadie, o sea, de los formatos de contenido que la gente prefería consumir, y casi nadie respondió podcast. O sea, que nos tiramos a lo loco, básicamente. Más o menos, porque sí teníamos una estructura, sí habíamos pensado. O sea, es importante también planificar todo lo que uno va a realizar, saber hasta dónde se puede llegar con algo. Porque igual cuando uno crea un producto, aunque no sepa si va a tener éxito o no, uno puede tener la visión de, bueno, ¿qué soy capaz de conseguir y de qué forma me puede ayudar y cómo puedo contribuir con este producto, ¿no? Yo creo que fue un poco lo que nosotros hicimos, teniendo en cuenta que es un podcast específicamente para el sector emprendedor y que los emprendedores fueron, de hecho, los más afectados durante la pandemia. Así mismo, y además que creo que es parte también de La Penúltima Casa tratar de ser el primero, ¿no? De hacer cosas, aunque todo el mundo diga, estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Vamos a hacerlo igual y sabemos que va a tener éxito. Porque lo mismo pasó con el blog, con el ebook, con el taller de comunicación y bueno, y con el podcast ahora. Bueno, Katia, a ver, cuéntame un poquito, por tu lado, antes de que nosotros nos uniéramos y empezáramos a engrasar. ¿Cómo surgió el podcast desde La Penúltima Casa? El podcast fue conjunto, ¿sabes? Fue ya una decisión que tomamos juntas, incluso que el nombre hicimos juntas, fue bastante así. Pero ya yo tenía la idea de crear un producto, había creado el curso de comunicación digital, que fue de abril a junio de 2020, que ese curso fue para todo el mundo. Pero un curso en video. Un curso en video y Facebook, lecciones. ¿En Facebook e Instagram? ¿O Facebook en solamente? Facebook. Okay. O sea, videos y PDFs complementarios que eran en Facebook y el canal de Telegram. Entonces ese curso, que era abierto de comunicación digital para cubanos, al final terminó enganchando mucho a una audiencia, pero que ya era una audiencia de La Penúltima Casa y que se enfocaba bastante en comunicadores, en marketers, en este sector que ya tenemos, que es parte de nuestra comunidad. Pero sí que estábamos pensando, y fue un poco como llegamos a ti, en cómo entonces acercarnos más a los emprendedores. Y tú, bueno, venías con una idea muy clara, venías de Cuba Emprende, también trabajando mucho tiempo con los emprendedores, venías de Nejet, que también te dio mucha experiencia en la parte Así mismo.
de asesoría a los emprendedores. Nejet en realidad me dio experiencia y me dio mucho conocimiento de qué era lo que necesitaban los emprendedores. Realmente tengo que agradecer a Mario Marketing, que Mario le aportó muchísimo a este tema del podcast, me dio mucho impulso para hacerlo. Yo incluso lo comenté con él y él me apoyó, porque Mario logró reunir con Nejet una comunidad de emprendedores que estaban ávidos y necesitados de aprender a manejar la comunicación y el marketing durante la pandemia. En Nejet aportamos muchísimo. Tengo que agradecer a todo el equipo de Nejet, la verdad. Pero el tema de comunicación digital de por sí, ya yendo más a profundidad, eso faltaba en Nejet. Y aunque se pudiera hacer durante esos espacios, igual no era suficiente. Mario también me había comentado bastante sobre podcast. Yo empecé a consumir podcast. Y yo me acuerdo que te escribí un día porque yo sentía tanta la necesidad de los emprendedores de aprender comunicación, que yo te escribí yo, Katia, ¿por qué no haces un podcast? Katia, deberías hacer un podcast sobre comunicación. Katia, los emprendedores lo necesitan. Y me acuerdo que eso se quedó en pausa un tiempo porque tú estabas con el curso. Hasta que después volvimos a hablar del tema y bueno, yo realmente no quería participar. Y el podcast era algo que habíamos pensado también con Sandrita Madiedo. O sea, ya teníamos en proyecto el podcast, ya habíamos dicho, bueno, vamos quizás a hacer algo, pero no habíamos moldeado la idea. Yo creo que contigo fue el balance perfecto de pensar la comunicación desde el emprendimiento cubano. Así mismo. Yo estaba en pánico porque realmente nunca había tenido una experiencia como comunicadora, ¿no? Claro, pero tú querías... Sí, yo te ayudo. Pero no participas. No. Y bueno, tú me convenciste, casi que me presionaste. Y dices, no voy a hacer el podcast si no es contigo. Yo cogí aire y dije, bueno, este 2020 es el año de la aventura, así que si han salido otras cosas bien, esto va a salir bien y es un paso más en la carrera profesional. ¿Te arrepientes, Adriana? No me arrepiento, pero realmente ha sido bastante fuerte porque hay mucha responsabilidad a la hora de compartir contenido. Y he podido traer al podcast muchas enseñanzas que yo he aprendido en entrenamientos bastante innovadores, vamos a decir así, bastante recientes, fuera de Cuba, dentro de Cuba. Pero no es lo mismo cuando tú lo haces potable, vamos a decir así, para el sector privado cubano, cuando aterrizas al contexto, porque en otros países los emprendedores ya tienen una cultura sobre negocios y sobre startups mucho más generalizada. Y aquí en Cuba la mayoría de esos temas son nuevos. Como la comunicación. Exactamente. Es un poco que estamos llegando nuevos a todo. Sí. Y entonces, sobre todo lo que es traducir estrategias y formas de hacer internacionales al contexto cubano, es bastante, yo creo que del valor que tiene el pitch, ¿no? Así mismo. Y entonces, bueno, ha sido todo un reto, pero una experiencia maravillosa. Obviamente, obtener retroalimentación con las encuestas que hemos hecho con los emprendedores y los comunicadores, la audiencia de La Penúltima Casa, ha sido muy interesante. Vamos a hablar de las encuestas en un ratito. Sí, pero bueno, eso nos ha dado mucho valor para prepararnos para las próximas sorpresas, temporadas, cosas que estaremos hablando en el futuro. Y hemos pasado muchos buenos momentos en el podcast con los entrevistados también, que nos han traído no solo lo que saben y lo que han hecho, sino también momentos divertidos acá. Lloramos con Marta, o sea, esto fue un poco una montaña rusa de sentimientos, de emociones y de conocimiento durante estos 2 episodios. Sí, y la verdad, lamento mucho que no se haya podido publicar en cada episodio toda la experiencia que tuvimos con los emprendedores, porque hasta cuando no estábamos grabando estábamos aprendiendo con ellos. Así es. Incluso muchas veces decías, ay, ¿por qué no estamos grabando ahora que mismo salió algo buenísimo? Así mismo. Y además de eso, que no es lo mismo conocer al emprendedor en ese tiempo durante la entrevista. Estás viendo que detrás del emprendedor, o sea, detrás de ese negocio está ese emprendedor y te das cuenta que ese talento que tiene ese emprendedor es lo que le está aportando muchísimo valor al negocio. Y uno a veces dice, bueno, es verdad que todo es un sistema y todo funciona, ¿no? Porque al final es el equipo de trabajo, pero te das cuenta que la persona que está liderando es la que le está aportando muchísimo. Y si esa persona es excepcional, te vas a dar cuenta que el negocio es excepcional. Voy a poner sencillo un ejemplo. Adriana de Beyond Roots. Cuando tú conoces a Adriana, tú dices, ya entiendo por qué Beyond Roots es una marca tan exitosa. Porque Adriana está detrás y Adriana le está aportando muchísimo de sus conocimientos, pero además de su forma de ser y de su forma de comprometer al equipo. Entonces, conocer a cada uno de los emprendedores realmente impresiona. Desde el comienzo creo que fue una política de que debíamos tener la mejor atención al cliente de Cuba. ¿Sabes? Esa fue la idea, ese fue
el techo que nos pusimos, Buen que es objetivo imposible, ese. Sí. creo que es imposible de llegar, pero ese es el objetivo, dar la mejor atención al cliente que podamos dar. Y así todo, así en algunas ocasiones vamos a fallar, pero nunca dejar a un cliente sin respuesta. Los emprendimientos van a ir entendiendo, yo de hecho creo que es algo que ya está ocurriendo, que no hay un negocio eficiente, que no hay una actividad económica que prospere, si no hay detrás una visión en términos de comunicación, en términos de marketing, y por lo tanto eso cada día va a ir ganando más fuerza. Yo diría que si ya tienen más o menos la idea, que la hagan, que se olviden un poco de todas esas trabas burocráticas y que si tengo la licencia, que si lo otro, que si puedo, que si no puedo, que si... O sea, dentro de sus posibilidades, pero vaya, algo que sea aterrizado y viable, que lo hagan. O sea, que no se lo piensen mucho. Sí, o sea, yo creo que la única manera de ser universal es siendo único, ¿no? O sea, yo opino así. Y único desde tu perfil y desde lo que la propuesta de valor que tú le puedes hacer a tus seguidores. Nos hemos interesado mucho por las técnicas de copywriting, que es un elemento que quizás en Cuba no se aprovecha todo lo que se debe. Y como nosotros salimos actualmente solo en la web, usamos mucha técnica de gancho de clic. A veces escondemos un poco en el título la cuestión general de la que vamos a tratar para que la gente pinche. Ofrecer un texto que lleve valor a nuestros clientes y dividir ese texto de acuerdo a los intereses. O sea, no tanto venta directa, sino más bien educativo, de asesoramiento, de aclarar dudas, preocupaciones y también algo más potable, humorístico, divertido. Y te dejo la invitación para que hagas un podcast exclusivo de los haters, porque es un tema que hay que empezar a tocar ya, porque puede hacer daño. Ya no lo hace, pero al principio hace daño. Sobre todo los negocios, las malas recomendaciones, ese tipo de cosas que afectan. Exactamente. Yo tengo ahora mismo identificado en Twitter de 5 a 6 haters identificados. Y pasa lo mismo en YouTube. Hay que tener muchísima tolerancia, hay que tener muchísima paciencia. El que no le gusta el contenido tiene todo el derecho de criticarlo y tiene todo el derecho de decir, mira, sin ofender, estás en un error por esto y por esto. Y bueno, la comunidad y tú juzgarán quién tiene la razón. Pararse delante de la cámara es simplemente hacerlo. Tú te paras, pones el teléfono y empiezas a hablar. Y si te sale bien, perfecto. Y si no, te metes un filtro perrón y ya. En España hay muchos influencers que te dicen que no a colaboraciones porque no creen en tu producto, claro, porque sabe que a su comunidad eso no le va a interesar. Respeta otras normas éticas que aquí creo que no se están validando de la misma manera. Pero yo creo que esto, insisto, es un proceso natural y llegará un momento en el que todo esto se ordenará y podremos hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Pero la marca... Para mí, o sea, el no empezar, por ejemplo, por un punto de partida tan básico como unas estadísticas, creo que es un error. Y luego también marcarse un objetivo. ¿Tú qué quieres? La gente piensa que emprender es como enamorarse, cuando emprender es más como casarse. Y no estoy diciendo que el matrimonio y el amor estén reñidos. Lo que estoy diciendo es que es un compromiso a largo plazo. Hay días en que me levanto y odio todo lo que tiene que ver con a la mesa y digo, ¿por qué me metí en esto? Yo podía haber seguido trabajando en donde estaba trabajando. Te va a ocurrir muchas veces. Tú tienes que estar todo el tiempo haciendo un balance entre lo bueno y lo malo que te ha ocurrido en la vida. Pero tienes que prepararte para un camino largo. Nos dimos cuenta de que más que un espacio físico donde adquirir productos, las personas iban buscando asesoramiento. El hecho de dar el paso hacia llevar tu cabello natural es sumamente complejo para muchas personas. Y en ese momento nos dimos cuenta que nuestra comunidad necesitaba una comunidad de apoyo. Un lugar donde encontrar referentes de belleza, lejos de los estereotipos que la sociedad te había impuesto. Y fue entonces ahí cuando decidimos, mira, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer eventos masivos donde un montón de cosas van a estar ocurriendo al mismo tiempo.
tiene que entender de qué va su público meta. Y por eso es que no me gusta Instagram. No es que no me guste Instagram, sino que no me gusta la gente que está en Instagram. En este momento, si tú analizas que público meta fundamental de la FSH son las personas que comienzan, los jóvenes que comienzan a incursionar en la fotografía, que comienzan, no están en Instagram, están en Facebook. Cuando llevan un rato, emigran para Instagram, pero ya están dentro de la escuela. Por tanto, ya están en Telegram. Entonces, cuando te pones a analizar qué voy a hacer en Instagram, no tienes mucho que hacer en Instagram. Instagram funciona más bien para visualizar la fotografía cubana contemporánea, pero no para coger mercado, no para coger clientes. Yo creo que la responsabilidad social, una de las cosas que nos reporta es valor. No es a lo mejor que vengan más gente, que vengan, sino es un valor. A mí, en lo personal, me enorgullece mucho poder ayudar, poder hacer un patrocinio. El tema del reciclaje, que incluso en el tema del reciclaje o reusar estos mismos los pomos de cristal, las cosas que hemos hecho, eso te genera también el beneficio en cuanto a costos. Y hemos detectado varias cosas que se pueden hacer en función de la responsabilidad social, que van en bien, no enfocado en el tema venta, sino en el tema valor. No vale la pena que darnos por vencidos. Sí hay muchos problemas, obviamente, pero por cada problema debemos buscar soluciones que nos permitan, primero, seguir existiendo en nuestros negocios, en nuestras organizaciones, y por supuesto mejorar porque en el crecimiento, en ese mejoramiento es donde vamos a alcanzar el éxito, la felicidad, la satisfacción de que lo que estamos haciendo está bien hecho, ¿no? Entonces, siempre con mucho optimismo tenemos que ver las cosas, a pesar de todas las carencias, que no es que uno se olvide de ellas, ¿no? Y de todos los problemas que existen, pero conociendo ellas, viendo cuáles son las oportunidades donde uno puede crecer. Bueno, nosotros queríamos compartir con ustedes que nos están escuchando algunos resultados que hemos tenido en el pitch, porque era un poco lo que hablábamos al inicio, de que uno tiene que pensar cada producto, cada acción de comunicación que va a realizar siempre en lo que va a suceder después y el retorno de esa inversión en el tipo de recurso que sea ese retorno. Y yo creo que, Adriana está consultando las estadísticas de la encuesta que hicimos al final de la temporada, que arrojó muchísima información que nos va a ser muy útil y que luego le vamos a estar comentando. Pero yo creo que algo interesante que podemos hablar ha sido el posicionamiento del pitch como podcast de negocios en Cuba, que ha sido bien interesante, ha tenido repercusión mediática, ha sido un podcast líder en el país, ha sido un podcast que se nutrió en un primer momento de la audiencia de La Penúltima Casa, pero que luego empezó a atraer otra audiencia, emprendedores y, algo que veíamos en la encuesta, personas que quieren emprender. Que eso es súper interesante porque ahora mismo en Cuba estamos viviendo una realidad compleja con la crisis sanitaria, crisis económica. Entonces, uno normalmente se piensa mucho el hecho de emprender, pero ahora con esta situación pues es más complejo aún y es súper reconfortante que estén buscando ayuda, consejos y valor pues en nuestros episodios del pitch. Un podcast que, y también lo comentábamos, sigue creciendo. A pesar de que ya terminamos todos los episodios, desde el mes de diciembre fue el último, pues sigue. Cada semana hay cientos de escuchas nuevas del pitch, y hay gente nueva que está llegando a escucharnos y hay gente que a lo mejor le faltan ciertos episodios por escuchar y los está escuchando aún. Y tenemos ya más de 5,000 escuchas del Así pitch mismo. totales, que es increíble. Nunca pensamos... O sea, igual planificamos algo, pero en nuestras estadísticas, yo recuerdo que en el plan, en la estrategia que hice para el pitch, Jamás estuvo algo así. puse una media de escuchas como éxito, 60 escuchas promedio por episodio, recuerdo. Así mismo. No, es que realmente es increíble. Incluso al principio estábamos preocupados porque queríamos generarle valor a los emprendedores y a los comunicadores, que en su parte muchos son emprendedores también, ¿no? Y ahora viendo los resultados de la encuesta, el 85% o es emprendedor o aspira a serlo. Entonces, obviamente logramos el objetivo, todavía queda muchísimo más por lograr, que eso lo hablaremos ahorita, pero empezamos bien, por lo menos para el contexto que estamos ahora mismo en Cuba, el nivel de penetración que tienen los podcasts, que realmente durante la pandemia
no solamente el pitch, sino muchos podcasts han proliferado. Gracias a plataformas como CubaPod también han fomentado mucho la generación de podcasts desde Cuba de forma bastante sencilla. Y entonces hemos logrado ver una transformación de la audiencia. Hemos logrado tener una audiencia que no solamente nos ha conocido por La Penúltima Casa, sino que hay quien conoce La Penúltima Casa por el pitch. Y nosotros impresionados porque, bueno, La Penúltima Casa ya tiene su posicionamiento, ¿no? Y ha sido súper interesante porque hasta me ha pasado, desde el punto de vista personal, que he contactado a alguien por negocios y me dicen, ay, pero tú no eres del pitch, yo escucho los episodios. Y yo como, wow, ¿en serio? ¿En serio? Entonces ha sido la verdad interesante, muy interesante, y nunca me imaginé una recepción así. Obviamente, sabía que con la reputación de La Penúltima Casa se podía lograr, pero igual unas estadísticas así en Cuba, en el contexto en que estamos, realmente para nuestros estándares, lo que teníamos pensado, impresiona. Y sobre todo que poco a poco fuimos logrando más interacción con la audiencia, en el sentido de que añadimos secciones que la gente nos pidió. No que queremos hacer preguntas, que mire cómo se hace tal cosa. Entonces añadimos esta sección de preguntas de comunicación y preguntas de negocio de forma alternativa. O sea, hicimos una serie de cosas a partir de ir probando el producto y viendo qué estaba funcionando, qué no, y qué era lo que más le gustaba a los oyentes. Nosotras tenemos nuestros episodios favoritos por lo que lo disfrutamos. Pero cuando uno oye el episodio también en el proceso de edición, te das cuenta que los emprendedores realmente tienen su carisma, ¿no? Y, claro, que encantan. Y la audiencia también ha sentido lo mismo. Sí, hay episodios donde yo me sentí orgullosa. Es que, claro, uno ve la evolución. Uno cuando comienza... Recuerdo que el primer episodio que hicimos fue el 5, sí, el de Haz de Sueños y Ecodeco. Y estábamos muy nerviosas. Lo hicimos con amigas porque dijimos, bueno, vamos a comenzar en lo fácil. No, y si hay que meter patas, se mete patas delante de los amigos. Claro. Que te lo van a perdonar. No, delante de un entrevistado. Y bueno, pues hicimos... fue una evolución bastante que nosotros podíamos percibir. Eso también fue muy lindo. Yo recuerdo que ya en el capítulo 7 yo decía, cómo he crecido haciendo esto. Del principio, de cómo yo me sentía, de tener cosas que leer. Ahora yo lo hago de forma mucho más fluida, mucho más natural, me siento bastante cómoda, siento que puedo guiar a los entrevistados mejor, porque uno también en el rol de persona que está entrevistando tiene que saber cómo guiar, porque los entrevistados a veces se van a hablar de otras cosas, entonces uno porque tiene un tiempo de trabajo. Recuerdo que al principio los episodios nos duraban, teníamos que grabar a veces... Nosotros nos metimos aquí un día 7 horas, así trabajando mismo. 7 horas para un episodio que duró 30 minutos. Así mismo. Y luego aprovechamos mejor y optimizamos mejor el tiempo, los procesos salieron mucho más fáciles, más cómodos. Ya incluso hubo episodios que hicimos corrido, que no hubo ni que editar, recuerdo. O sea, que fue una evolución increíble. Y al final, pues terminamos súper cómodas con el podcast. Así mismo. Y además, yo realmente quisiera agradecer a todos los entrevistados. Y digo, bueno, para futuros episodios, ¿qué más jugo le podremos sacar a ellos, no? A ellos y a los próximos invitados. Realmente tenemos que subir la parada, sí, para entrevistar a otros, porque obviamente hay que ir evolucionando, ¿no? Pero tenemos ideas. Sí, tenemos ideas. Y también la audiencia nos dio muchísimas ideas y nos dio muchas recomendaciones en el... Es interesante porque el 98% de los encuestados dijeron que querían una segunda temporada del pitch. Eso nos da todo el impulso para seguir trabajando definitivamente. Y curiosamente, a la mayoría le interesan los temas de comunicación y emprendimiento. O sea, la gran mayoría le interesan mezclados. Y eso demuestra que durante este último año se ha visto lo vinculado que están el tema digital, porque esta pandemia nos ha hecho transformar a todos y nos ha cambiado la forma de ver los negocios, de ver la vida. Y quiere decir que se hace imprescindible ver la comunicación desde el emprendimiento, y el emprendimiento no desde la comunicación, sino la comunicación como una herramienta para llevar a tu emprendimiento al éxito. Y eso no se puede dejar de mezclar en el pitch, la verdad. Bueno, Katy, a ver, hablamos de una segunda temporada, pero ¿qué vamos a hacer en la segunda temporada? Porque obviamente la audiencia lo está pidiendo. Pero como te decía hace unos segundos, hay que subir la parada, hay que subir el estándar y hay que hacerle caso a todo lo que nos ha pedido esta audiencia. Que aunque está satisfecha con el podcast, muchos quieren como que sí, manténganse así, todo bien, pero
otros nos han puesto como que esto es lo que quisiéramos que ustedes llegaran a Claro. hacer. ¿Qué Sí, vamos a hacer? también hay una cuestión bastante aterrizada que tiene que ver con, bueno, que estamos buscando patrocinadores para la segunda temporada, porque es verdad que es muy bonito, es un producto que contribuye mucho, que apoya mucho al sector, pero que definitivamente necesita gasolina para poder avanzar, y eso es algo complejo que estamos todavía en proceso de resolver, pero ya tenemos muchísimas cosas listas gracias a la encuesta. O sea, queremos mezclar no solo entrevistas, queremos mezclar otros tipos de episodios que no sean, o sea, que no sean precisamente entrevistas, sino que sea propiamente de nosotras trabajando igual los temas de la comunicación vistos desde el emprendimiento. O sea, que vamos a seguir con nuestra esencia, vamos a seguir con el pitch, que el pitch en efecto tiene este nombre por la cuestión de la importancia que tiene el saber venderte de forma concisa, de forma impactante, que comuniques bien. Comunicar, es importante Comunicar. que los emprendedores sepan comunicar. Y ahí está todo, sepan comunicar para venderse, para hacer propuestas, alianzas estratégicas. Entonces, claro, el pitch va a seguir por esa línea. Y bueno, no se puede adelantar mucho porque no queremos dar. Pero ojalá quizás puede ser posible que ya en la misma fecha en que surgió el pitch el año pasado, que fue el 16 de julio, podamos estrenar una segunda temporada. Pero antes de la segunda temporada vamos a hacer algo también de bastante impacto, yo creo. Mucho más cerca de la segunda temporada. Sí, mucho más cerca de esta misma fecha. Esa es la sorpresita final del episodio decimos. a la cual ya nos estamos acercando. La decimos. Sí, vamos a contarlo. Yo creo que ya se merece la audiencia que lo escuche, y además que después que lo escuche, que tome acción. Sí. Bueno, Cuenta, Katia, cuéntalo tú. Sí. Bueno, a ver, esto claro, veníamos pensando qué podemos hacer para la audiencia que nos escucha, qué podemos hacer para ellos, teniendo en cuenta que muchos son anónimos porque no sabemos quiénes son las personas que están descargando los episodios, porque no tenemos acceso a los datos de no es como una red, no es como Instagram, yo puedo ver mis seguidores quiénes son. En el pitch no, en el podcast tienes las plataformas y sabes que hay personas que están suscribiéndose, que hay personas que están escuchando los episodios, pero no sabes quiénes son esas personas. Y muchas de esas personas sí interactúan con nosotros de forma frecuente en las redes sociales, en los canales digitales del pitch, pero otras no. Porque hay personas que prefieren no interactuar. No, es que son 5.000 escuchas, es demasiada audiencia. Y siempre hemos querido, como, queremos saber quiénes son, queremos generarle valor, porque nos han apoyado durante todo este tiempo, nada más que presionar el play del podcast. ¿Cómo podemos devolverle nosotros a ellos eso, no? Y bueno, llegamos a la conclusión de hacer un evento que va a ser un festival. Se llama el Pitch Festival. Es el festival de cierre o de resumen de la primera temporada del Pitch, que es un poco agradecimiento a todos, completamente gratis, online, eso sí, obviamente teniendo en cuenta la situación, ojalá pudiéramos hacer algo físico, pero yo creo que online permite que personas de muchas partes, no solo de La Habana, porque tú estábamos comentando en la encuesta que, bueno, cerca del 60% que nos escuchan son de La Habana, pero tenemos el resto de Cuba. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un evento y vamos a dejar a la audiencia hacerlo atrás? Online permite que todas estas personas que están fuera de La Habana y fuera de Cuba también puedan estar con nosotros. Y el evento, este festival, es interesante porque vamos a tener invitados, algunos invitados que son de nosotros, de la familia del Pitch, ya que estuvieron acá, pero otros no. Invitados nacionales e internacionales. Que son referentes en el campo de la comunicación. Exactamente, referentes que nos van a, no quiero decir quiénes son, que nos van a hacer unas charlas, o sea, vamos a hacer unas conferencias pequeñas a través del canal de YouTube que vamos a crear y vamos a dejar todo el contenido en el canal de Telegram de La Penúltima Casa, así que si no están ahí, pues vayan al canal de Telegram de La Penúltima Casa, que pronto vamos a lanzar, o sea, estamos dando la primicia aquí, pero pronto vamos a hacer el lanzamiento del festival, y yo creo que van a ser 2 días. Van a ser 2 días estupendos donde vamos a sacar muchísimos jugos de referentes en temas como comunicación, en temas como emprendimiento, en temas de redes sociales, en temas de podcasting. Ahí vamos a tener ahí... Pero no va a ser conferencias nada más, la audiencia va a interactuar. Sí. La audiencia va a tener un rol bastante fuerte y va a estar bien conectado con el tema del pitch. Justamente del pitch. Vamos a hacer un... ¿Lo decimos? No sé. Bueno. Sí, claro que sí. Bueno, dilo tú.
Bueno, queremos que la audiencia, los que quieran participar, hagan su propio pitch, lo presenten y ya les diremos cómo lo van a presentar. Y un jurado les dará un jurado de tope de gama. El jurado hará una valoración y habrá premios jugosos, por supuesto. Sí, vamos a hacer un mega concurso de pitch, así que ya saben, todo el que esté pensando, no solo los emprendedores que ya tengan un negocio, sino esas personas que tienen una idea de negocio o que tienen una marca personal. O sea, vamos a valorar todo tipo de pitch. Además que el pitch, lo más básico para lo que se usa es para buscar un inversionista. Exactamente. Para buscar a alguien que cree en ti. Si tú quieres que la gente cree en ti simplemente por tu reputación, porque quieres saber si esa idea va a ser bien recibida, lánzate. No tienes que tener el negocio montado, pero esa idea de negocio es la que tienes que saber vender en un simple pitch. Entonces, por eso queremos fomentar bueno, yo les digo, yo gané el pitch de Cuba Emprende. De la octava feria de emprendimiento del proyecto Cuba Emprende en 2020. Y esta mujer frente a mí fue la que me asesoró. Así que ya saben, ella es uno de los jurados. O sea, no puede faltar en el jurado. Vamos a hacer un super festival. Yo creo que va a ser buenísimo y todo el mundo va a tener la posibilidad de inscribirse de forma gratuita a las conferencias que van a ser top conferencias, estoy convencida Así de mismo. eso. Y una cosa que me gusta también de este evento es que los mismos invitados del podcast, algunos de ellos, obviamente, no todos, nos están apoyando en la creación de este festival y en la participación. Entonces, como el cierre con broche de oro de la primera temporada. Algo que nos sube más todavía la barra para la segunda temporada, tengo que decir. Así mismo. Y el festival va a ser, las fechas son 16 y 17 de abril. Este es el anuncio primero. Todavía vamos a lanzar en las redes sociales todo. O sea, ustedes se están enterando, son los primeros en enterarse. Nosotros vamos a hacer el lanzamiento próximamente en las redes sociales y bueno, ya van a tener la posibilidad de suscribirse, de inscribirse al evento. Y 16 y 17 de abril cerramos todo, cerramos concurso de pitch, cerramos todo. Por eso es que les sugerimos que vayan al canal de Telegram de La Penúltima Casa para que se vayan suscribiendo. Claro. Ahí es donde va a ser la participación más activa del evento, además de que vamos a estar trabajando otras plataformas, ¿no? Pero queremos que este festival a través del festival, como que también tengan un ejemplo de cómo utilizar las redes sociales y las multiplataformas. De forma omnicanal, claro. Omnicanal, pero cada plataforma con su intención específica. Y entonces es un festival, pero también enseña. Claro, porque es interesante, pues no repetimos el contenido, sino que a través de todas las plataformas puedes ir siguiendo lo que va a ocurrir. Les va a encantar. Así que... ya veremos qué dice la encuesta. Con esto nos despedimos. De verdad, esperamos que esta primera temporada del pitch, con todos los errores que tuvo, que seguramente tuvo unos cuantos, errores de novatas, ¿no? En esto del podcast, pero también con todo lo que nos trajo, con toda la gente que nos dio feedback maravilloso. Tenemos una encuesta llena de opiniones preciosas, o sea, la gran mayoría de las respuestas fueron... Sí, la verdad que muy agradecidas. Súper motivadoras para nosotras. Entonces, nada, esperamos que hayan disfrutado tanto y esperamos también poder estar de regreso prontito. Esperamos que podamos estar con ustedes próximamente en una segunda temporada. Bueno, nos vemos entonces, nos escucharemos y nos leeremos en el Pitch Festival. Chao. Y hasta aquí el Pitch. Agradecemos a Ernesto Cisneros por la música y a Cristian Gandarella por el diseño. Esta sesión fue grabada en Manana Records. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo episodio.